UPN Campus Delicias presenta El Milagro Mexicano. ¿Qué es el milagro mexicano? Se refiere a lo que en la economía se llama el desarrollo estabilizador, un periodo donde México tuvo un gran avance en cuanto a economía, se caracterizó por ser un crecimiento sostenido y fue un cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Aunque la producción creció y se diversificó, el apoyo del Estado al nuevo modelo de crecimiento trajo efectos negativos a largo plazo para la economía nacional. Por una parte, el incremento del proceso inflacionario y por otra parte, el constante déficit presupuestal. Periodo histórico en el que se desarrolló fue de 1946 a 1970, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué influyó para que se desarrollara? El crecimiento social y económico. Trató de un modelo que buscaba un constante desarrollo con una economía libre. Una estructura bancaria nacional financiera que contribuyó de manera importante al funcionamiento de empresas públicas estratégicas para el desarrollo del país. El crecimiento del mercado interno estimulado por las acciones del Estado, las condiciones externas favorables creadas por la Segunda Guerra Mundial, el costo social que implicó apoyo al sector privado por parte del Estado a través del gasto público. Influencia de la Segunda Guerra Mundial. Esta sucedió entre 1939 y 1945 durante este periodo. Hubo una gran demanda de diversas materias primas y de petróleo en el mercado internacional. Ante ello, las exportaciones de México a Estados Unidos se incrementaron. Además, ambos países llegaron a importantes acuerdos comerciales. Esto impactó de manera positiva al periodo posterior al conflicto armado, que fue precisamente la época del milagro mexicano, 1946-1970. Manuel Ávila Camacho. Durante su mandato de 1940 a 1946, se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre los años de 1940 y 1945, el PIB, Producto Interno Bruto, creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa post-revolucionaria. El gobierno abilista se favoreció debido a su aportación de materias primas, agrícolas y minerales para la guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramienta, capitales y créditos que activaron la industria, la agricultura y la minería. De esta manera, el modelo económico capitalista favoreció a la burguesía, que se convirtió en una clase poderosa y rica. También usó el modelo de sustitución interna, y para finalizar, la moneda se devaluó, provocando una crisis inflacionaria. De igual manera se encuentra Manuel Alemán Valdés. Durante su mandato se modificó el artículo 27 constitucional, concilió los intereses entre los empresarios y trabajadores con el propósito de que olvidaran la lucha de clases y se proporcionaran el desarrollo del capitalismo con la promesa de que ambos sectores saldrían beneficiados económicamente. La deuda externa se incrementó 446 millones de dólares porque el gasto público aumentó y faltaron inversiones en áreas productivas. El gobierno tuvo que recurrir al crédito externo. Como resultado, el peso fue devaluado al 90% y se cotizó al 8.65 pesos por dólar. Durante su periodo, el país aumentó considerablemente su red de carreteras, vías férreas y obras públicas. Se mejoraron los sistemas de riego y creció el reparto agrario, así como se favoreció la inversión privada. Se diversificaron las industrias automotrices, de motores y electrodomésticos y cadenas hoteleras. Impulsó el turismo, sobre todo en el puerto de Mazatlán. Para finalizar, se encuentra Adolfo Ruiz Cortines, quien se centró en el objetivo de proyectar una nueva imagen del poder presidencial, desprestigiado por el régimen de Miguel Alemán y por la idea generalizada de que este presidente impulsó la economía omitiendo las políticas de beneficio social. El descontento general del pueblo era evidente por la corrupción de los funcionarios públicos, quienes en el sexenio alemanista eran empresarios que se habían enriquecido enormemente.
Ruiz Cortines empleó política de austeridad y moralización durante su sexenio. Buscó dar solución a la problemática social y se modificó la ley referente a la responsabilidad de servidores públicos, que apuntaban de la reforma indirecta a ser corruptos. Esto al proponer a Ruiz Cortines que dichos funcionarios debían declarar sus bienes antes de iniciar sus labores, para que se pudiera investigar el origen de la fortuna de quienes tuvieran propiedades superiores a sus ingresos económicos. Industrialización. México inició un plan de industrialización general, abarcando todos los renglones de la agricultura y la industria que necesitan un mejoramiento: la mecanización agrícola, la mecanización industrial, la electrificación y la fundación de nuevas industrias. El gobierno ha utilizado para este fin los créditos exteriores, que alcanzan más de 400 millones de dólares. Ha expendido la Ley de Fomento Industrial con particular protección para las industrias nuevas y ha creado la Nación Financiera. Esta es la encargada de la política del fomento económico. Desde el primer año de la administración del general Ávila Camacho, el gobierno mexicano trató de promover la industrialización, habiéndose proseguido esta política con vigor creciente durante el régimen del licenciado Alemán. Se ha hecho de la industrialización la gran meta nacional, confiando en que ha de lograrse una vida mejor para el pueblo mexicano, transformando a México de la nación agrícola a un país industrial. Desarrollo estabilizador. Una estrategia de desarrollo adoptada como parte de la política económica de Adolfo Ruiz Cortines. Fue orientada a mantener un buen ritmo de crecimiento, por lo que se decidió hacer intentos para lograr la estabilización de la economía nacional. Mientras que Adolfo López Mateos, la economía adquirió dos características: lograr el mayor desarrollo a partir de la estabilidad monetaria. Las medidas monetarias establecidas por instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y el Fondo Monetario Internacional habían fructificado. De 1956 a 1970, la economía mexicana gira 180 grados, creciendo hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. Así, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz retomó con mayor firmeza la política económica de su antecesor. Utilizó políticas proteccionistas, las cuales se utilizaron para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera. También consistía en el cobro de aranceles o cuotas en la importación, para encarecer los productos extranjeros y que esto a su vez provocara las compras de productos nacionales. Durante este modelo, México mostró una estabilidad económica, una baja inflación y crecimiento de las ciudades. En los comienzos del periodo del desarrollo estabilizador, México era el reflejo de un país afortunado y privilegiado, debido a su crecimiento económico sostenido, la estabilidad de precios y una tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 6.56%. El Producto Interno Bruto por habitante creció año con año en 3.74% y la inversión fija bruta por habitante lo hizo en poco más de 6%. México empezó un proceso inflacionario en los años 1970. El país reveló déficit social. La producción industrial llegó a su límite con la política de sustitución de importaciones. El campo se hizo dependiente de los subsidios oficiales y no alcanzó a industrializarse. Hubo un déficit social. El Estado rompió los equilibrios fiscales con aumento en el gasto y estancamiento de los ingresos. La inflación tronó la economía, que esto fue situación aprovechada por los grupos empresariales para increpar el gobierno y fortalecer su poder, provocando así la crisis de 1976 y dejando que la inflación alcanzara el 18%. México empezó un proceso inflacionario en los años de 1970. El país reveló déficit social. La producción industrial llegó a su límite con la política de sustitución de importaciones. El campo se hizo dependiente de los subsidios oficiales y no alcanzó a industrializarse. El Estado rompió los equilibrios fiscales
El Estado rompió los equilibrios fiscales con aumento en el gasto, la inflación tronó la estancamiento economía, de los situación ingresos. aprovechada por los grupos La empresariales para inflación tronó la infectar al economía. gobierno y fortalecer su Que poder. esto fue provocando situación así las aprovechada crisis por de los grupos empresariales 1976 para y dejando que la increpar inflación el alcanzara gobierno. el 18%. Los principales objetivos fueron elevar el nivel de la vida de los campesinos, obreros y ciertos sectores de la clase media, continuando en aumento el ingreso nacional, acelerando el proceso de diversificación de actividades productivas en la economía, así como avanzando en el proceso de industrialización, dando preferencia a las industrias básicas, logrando el desarrollo regional teniendo más equilibrio. Algunas de las medidas que México optó durante este periodo fueron: devaluación del peso frente al dólar en 1954 con una nueva paridad de 12.50 pesos por dólar. Aumento de créditos al sector privado. Se llevan a cabo políticas de mexicanización que demandaban la no inversión extranjera. Se impulsa fuertemente la producción de bienes intermedios y se empieza a fomentar la producción de bienes de capital. Se impulsan políticas proteccionistas. Sin embargo, no todo fue bueno para el llamado milagro mexicano. También existieron algunos errores. El milagro mexicano buscó a toda costa tener una economía libre de inflación, libre de déficit y libre de devaluaciones. Para lograrlo, se convirtió en un modelo económico de puertas cerradas y muy proteccionista, lo cual hizo que las empresas crecieran sin capacidad de competir fuera de México, pues las empresas de esos años no pudieron competir en el exterior, lo cual les impidió exportar productos con la calidad que exigían los mercados extranjeros de la época. Ante ello, México importaba más de lo que exportaba, lo cual trajo un déficit de más de 400 millones de dólares. El alto grado de proteccionismo que las empresas tuvieron en México hizo que no pudieran industrializarse ni modernizarse a la par con otras empresas del mundo. La clase media creció de manera importante durante el milagro mexicano, ya que en 1940 la clase media era el 12.6% de la población, para 1960 ya era el 30%, es decir, creció en poco más de 100%. Cuando el desarrollo estabilizador terminó, en 1970, los siguientes 3 años, hasta 1973, el crecimiento económico fue constante, pero menor a los años anteriores. Luego se vino una crisis económica en 1973 y a partir de ese año todo cambió, pues se elevaron los precios, hubo escasez de dinero, creció el desempleo, bajó la inversión privada, bajaron las exportaciones y subieron las empresas mexicanas que compraban afuera las máquinas y equipos que necesitaban para seguir trabajando. Ante este panorama fue cuando se aceleró el endeudamiento externo, ya que se requería dinero para modernizar las industrias mexicanas. Es posible concluir acerca de las circunstancias de su inicio y desarrollo, al igual que en las de su fin. Para esto, se requiere recapitular los inicios del milagro mexicano, en las cuales la Segunda Guerra Mundial influyó en su nacimiento, sin dejar atrás los métodos y prácticas de los gobernantes para mantener la estabilidad y el crecimiento económico que se vio desarrollado. El gobierno de Miguel Ávila Camacho es el que ve nacer el crecimiento económico. Aún con la inflación de la época, el crecimiento del PIB, el cual fue un 7.3%, fue así que este fue un factor importante para el desarrollo de la industria. En el tema queda en claro que entre los otros factores que hicieron posible el milagro mexicano deben de considerarse una estructura bancaria nacional, el crecimiento del mercado interno estimulado por las acciones del Estado, las condiciones externas favorables y creadas por la Segunda Guerra Mundial y finalmente el costo social que implicó el apoyo al sector privado por parte del Estado a través del gasto público. Además, se reconoce que los errores del milagro mexicano son las mismas prácticas y métodos que lo ayudaron a desarrollarse, las cuales influyeron mucho también en su deterioro. Presentado por Cruz Alcalá, Kenia, Lara Luna Belsi, Rodríguez Valles Osvaldo, Villaldaco Jessica y Lara Luna Maite.